Bienvenidos mis amados hermanos una vez más. Damos gracias al Señor que podemos nuevamente tener comunión, estar en contacto. Gracias por acompañarnos. Bendecimos la vida de todos aquellos que están conectados en este momento. Amén, para poder juntos compartir las bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros en este servicio. Aleluya. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia. Y qué bueno, hermano, que podemos nuevamente tener unidad como iglesia de Cristo para la gloria de Dios. Esta tarde vamos a continuar el tema que compartíamos anoche, los enemigos del desierto. Tema importante, como todos los de la palabra de Dios, ya que en estas enseñanzas aprendemos cómo alcanzar esa vida abundante, el proceso por el cual debemos pasar como hijos de Dios para alcanzar la vida abundante que el Señor compró para nosotros en la cruz, nos heredó. Esa es nuestra herencia para la gloria de su nombre. Amén. Anoche veíamos cómo Dios ordena al pueblo de Israel, que había rodeado bastante el monte de Seir por mucho tiempo, dice la Biblia. Dios ordena al pueblo que avance, que continúe en la travesía, amén, hacia la tierra prometida. Dios no programó su pueblo para quedarse en una tierra estéril, un territorio seco. Esa no era su heredad, sino una tierra de abundancia, una tierra donde fluye leche y miel. Igual para nosotros, nuestra herencia como hijos de Dios no es una vida miserable, es una vida abundante. No debemos olvidar, sí, que esto es una conquista. El éxito nunca es una donación. El éxito es una conquista. Y la vida abundante debemos conquistarla a través de la guianza, el poder del Espíritu Santo y la obediencia y la sujeción a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Amén. Anoche veíamos cómo Dios le prohíbe al pueblo de Israel tocar estos territorios. Fueron 3 territorios los que vimos: Seir, Moab y Amón. Dios le prohíbe al pueblo de Israel tocar estos territorios. Amén, porque esa no era su heredad, sino pasar de largo. Y el significado de ellos es: Seir significa pequeñeces, Amón significa degradación moral, y Moab significa lugar de maldición. Entonces, debemos aprender del Israel físico, nosotros que somos de Israel espiritual. Debemos aprender las lecciones y las instrucciones que Dios le dio a este pueblo para conquistar la tierra prometida. Amén. Y la Escritura nos enseña que estos territorios fueron dados por heredad a los descendientes de Esaú y de Lot, que tipifican aquellos que cambian la prioridad de lo espiritual por lo material, por lo vistoso, por lo que está de moda. Amén. Que caen en degradación moral, amén, o en pecados ocultos, que en realidad lo único que estorban es a uno mismo. Nosotros nos engañamos y creemos que ocultando el pecado o actuando en una conducta de hipocresía o de falsedad, nos engañamos nosotros mismos y creemos que estamos dañando a otras personas. Nos estamos dañando nosotros solos nos estamos robando. Nosotros solos nos estamos privando de la bendición, de la vida abundante que el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario, que es nuestra heredad. Amén. Cuando seguimos estudiando la palabra de Dios,
el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Deuteronomio, vemos que el Señor en esta ocasión no le instruye al pueblo de Israel en evitar, en rodear, en pasar por alto los enemigos a los cuales se va a enfrentar, sino que le da una orden directa de entrar en guerra y destruirlos. Amén. Fueron dos enemigos poderosos que el pueblo de Israel enfrentó, los dos últimos reyes que tuvo que vencer antes de atravesar el Jordán fueron Sehón, amén, el rey de Hesbón, y Og, el rey de Basán. Y estos dos reyes tienen un simbolismo muy significativo para nosotros que somos el Israel espiritual, porque cada uno de ellos simboliza un gigante que nosotros debemos vencer en nuestras vidas para poder entrar a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de Sehón y Og, y vamos a ver el capítulo 2 del libro de Deuteronomio. Verso 24, dice la palabra del Señor: levantaos, salid y pasar el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Amén. La palabra nos enseña que Dios da la instrucción de entrar en guerra con estos enemigos. Y esto es muy importante porque aprendíamos que hay cosas que vamos a tener que pasar por alto, no tocar. Hay cosas que, como decíamos en el mensaje anterior, vamos a tener que evitar. Amén. No entretenernos en las pequeñeces, las cosas triviales, las cosas que no tienen importancia. No tocar lo inmundo. No tocar el pecado. No envolvernos en el pecado, no envolvernos en la idolatría, el adulterio, la fornicación, la mentira, como aprendíamos. Pero en esta ocasión, Dios nos insta a entrar en guerra. Y estos dos personajes tienen un simbolismo muy profundo. Amén. Y es importante que nosotros peleemos contra ellos. O sea, Sehón quiere decir basura acumulada. Eso es lo que significa. Amén. Basura acumulada. Y Basán, Sehón, rey de Basán. Basán significa lugar, Basán significa cálculo o razonamiento. Entonces, ¿quién tipifica Sehón, rey de Basán? Tipifica un enemigo muy grande y poderoso que nosotros necesitamos vencer si queremos entrar en una tierra abundante, y es la basura acumulada en nuestro razonamiento. Amén. Que por años en nosotros ha sido acumulada, y eso incluye conocimientos humanos, filosofía, palabras, tradiciones religiosas, dogmas, fábulas, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Dios nos da la orden de pelear contra estas cosas y destruirlas. Amén. Para que no seamos estorbados en el proceso de avanzar hacia una vida abundante. La Biblia dice que el hombre vive conforme a lo que piensa.
O sea, la mente es el motor, la mente es lo que designa el rumbo de nuestra vida. El hombre vive conforme a lo que piensa y sobre todo conforme a lo que piensa de Dios. Pues tal es en su corazón, así es el hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros acomodemos nuestra mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ya? De lo contrario, vamos a tener muchas dificultades para poder creer en las promesas de Dios, para actuar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Para poder avanzar en esta travesía hacia nuestra vida abundante, hacia nuestra herencia. Amén. Entonces es muy importante vencer este enemigo. Es un enemigo grande. Amén. Es un enemigo grande. La mentalidad es un enemigo grande. El campo de batalla está en la mente. Entonces debemos destruir a Seón, el Seón que está en nosotros. Debemos destruir a este gigante. Debemos adaptar nuestra mentalidad no a este siglo, como dice la palabra en el capítulo 12 de Romanos, sino a la voluntad de Dios. Transformar nuestro entendimiento. Amén. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Aceptar la verdad de la palabra de Dios, creerla, obedecerla, actuar conforme al mandato en la instrucción de Dios, porque hermano, nuestra vida depende de Dios, nuestra victoria depende de Dios. Una vida abundante no la vamos a conquistar con nuestras habilidades, amén, con nuestros recursos nada más, con lo que nosotros pensamos que queremos o tenemos, amén. Más adelante vamos a ver por qué. El pueblo de Israel nunca hubiera entrado a la tierra prometida sin la mano poderosa de Dios. Lo que quiere decir que nosotros nunca vamos a conquistar una vida abundante. Por eso es importante sacar la basura que esté acumulada en la mente de uno y entender que esto no se trata de los recursos que yo tenga o de lo que yo pueda hacer o no pueda hacer, sino que se trata de creerle a Dios, de creer a sus promesas, de recibir su bendición y de actuar conforme a la instrucción que Dios nos da. Así como el pueblo de Israel nunca hubiera entrado a la tierra prometida, tampoco nosotros nunca vamos a alcanzar una vida abundante por nuestros propios medios o nuestro mérito. No se trata de nosotros, entonces se trata de las promesas que Dios nos ha dado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el versículo 26 entra el razonamiento. Y Moisés razona, no obedece la instrucción de Dios, sino que razona. Entra el razonamiento, igual que nosotros. Muchas veces en vez de ver la instrucción de la palabra, empezamos a razonar. No, yo no creo que esto sea así. No, yo creo que esto es muy exagerado. No, yo creo que esto no sea necesario. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Algo que tenemos que entender, mis amados hermanos, es que Dios no nos está pidiendo ninguna opinión con respecto a su palabra. Dios no escribió la Biblia para que nosotros opinemos con respecto a lo que Él ha declarado. Amén. Dios inspiró su palabra para que nosotros la creamos y la obedezcamos. Amén. No para que la razonemos, no para que, hermano, la analicemos y demos un fallo, si eso es cierto o no es cierto, si es verdad o no es verdad, si estamos de acuerdo o no. Dios no inspiró ni escribió la Biblia con ese sentido. Amén. El versículo 26 dice, Moisés, y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, y el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Pues esa no era la instrucción de Dios. Dios no le dijo, envíale mensajeros de paz. Dios le dijo, entra en guerra con él. Nosotros enviamos mensajeros de paz a nuestros enemigos internos, a las fortalezas que el diablo ha levantado en nuestro ser.
Amén. Ese conocimiento, toda esa basura que se ha acumulado en nuestra mente. Levantamos, a veces enviamos, en lugar de destruirla, de atacarla con las armas espirituales, con la palabra de Dios, en lugar de llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a la palabra de Dios, como dice la Biblia, mandamos mensajeros de paz. Vea, como repito, no hay que ser exagerado. Vea, no creo que hay necesidad para tanto. Uno no es perfecto. Con tal que uno trate de hacer algo, haga la prueba, pues con eso puede ser suficiente. No, no es suficiente. Hay que exterminar todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Es más, Jesús consideraba satánico todo lo que lo desviaba del plan de Dios. Amén. Nosotros debemos considerar como un enemigo personal todo aquello, amén, que no nos ayuda a entrar en el plan de Dios. Pues la victoria está en seguir el plan de Dios. Entonces, todo lo que no nos ayude a entrar en el plan de Dios, debemos considerarlo como un enemigo, porque no es para nuestro beneficio, sino que nos va a conducir a la derrota. Amén. Entonces Dios endurece el corazón de Sehón, dice la palabra de Dios, y Moisés no tiene alternativa más que entrar en guerra con él. Ya Dios le había dicho que lo había entregado en su mano, o la victoria estaba asegurada, igual que nosotros. Amén. El Señor nos ha hecho más que vencedores, nuestra victoria está asegurada, pero hay que entrar en guerra. Hay que vencer, no hay que mandar mensajeros de paz, hay que entrar en guerra y vencer a todo enemigo, todo aquello que nos impide avanzar hacia la tierra prometida, hacia una vida abundante, porque esa es nuestra heredad. Entonces, Dios vence, amén, a Sehón, y en el capítulo 3 vemos que entra en guerra con otro enemigo, y según la escritura, este era más fuerte y más grande que Sehón, y este es Og, el rey de Basán. Amén. En el versículo 11 del capítulo 3 dice que la cama de este hombre, amén, era enorme. Dice la escritura que él era el único que había quedado. Og era el último de los reyes que el pueblo de Israel tenía que vencer antes de atravesar el Jordán. Era el más grande y el más temible y el más poderoso de todos. Dice capítulo 3, verso 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Este era un gigante. Estos eran gigantes. Eran enemigos temibles y poderosos. La cama de este hombre, que era de hierro, dice que medía 4 metros de largo y 1.8 metros de ancho, o sea, era enorme. Amén. Si alguien mide 2 metros de estatura, tú dices que es bastante alto, ya no digamos si son 4 metros. Amén. Aleluya. Ahora aquí vemos, hermano, qué tremendo. Los enemigos de Israel eran poderosos, los enemigos de Israel eran, hermano, gente de guerra, gente de tremenda estatura, o sea, eran personas despiadadas, o sea, que no conocían a Dios, amén, que no tenían misericordia. Eran enemigos temibles, pero la mano poderosa de Dios estaba con ellos. Igual es para nosotros. En la vida vamos a encontrar muchos obstáculos, muchas dificultades, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, cosas que tal vez, hermano, creemos que son insuperables, cosas que creemos que no vamos a poder soportar o no vamos a poder vencer, pero la mano poderosa de Dios está con nosotros. Podemos decir, como dijo Josué, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Él está con nosotros, venceremos. En Él somos más que vencedores. Entonces no solo dice que Og era gigante, era altísimo, sino que también las ciudades estaban fortificadas, estaban amuralladas con muros altos, elevados. Amén.
Veamos algunos versículos de la palabra de Dios, capítulo 3, siempre Deuteronomio. Dice la palabra de Dios, verso 1, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el significado de Og es sumamente interesante. Amén. Og significa cuello erguido o elevado, en otras palabras, orgullo. Y habitaba en Basán, que significa lugar fértil o de abundancia. Og simboliza el orgullo en nuestra autosuficiencia, el yo tengo, el yo soy, amén, el yo puedo, la vanidad que habita, amén, en lo que nosotros creemos ser o tenemos. La Biblia nos dice que Dios no se deleita en la habilidad del hombre. Jehová no se complace en la habilidad del jinete ni en la fuerza del caballo, mas se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. Nosotros somos débiles, somos humanos, somos muy limitados. Y nunca vamos a entrar en la vida que Dios ha preparado por nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas. Entonces el orgullo es un gigante que debe ser vencido antes que yo entre en una tierra que fluye leche y miel. Debe ser derrotado. Amén. En esto, hermano, no puede haber pacto, en esto no puede haber acuerdo. Dios, la orden de Dios es directa y contundente. Entra en guerra y destrúyelo. Amén. Entonces yo debo asegurarme que estos enemigos, amén, están destruidos en mi interior. Nosotros tendemos a culpar a la gente y las circunstancias por las cosas que nos pasan o por nuestros fracasos, pero tenemos que entender algo. Nuestros recursos están en nosotros y nuestros enemigos están en nosotros. Amén. No están afuera, están en nosotros. Lo primero que debemos conquistar es nuestra alma. Tenemos que tener una alma. Debemos pelear contra nuestras áreas. Debemos pelear con nuestras deficiencias. Debemos pelear con nuestros malos hábitos. Debemos pelear contra la mentalidad, contra la basura acumulada en nuestra mente. Debemos pelear contra el orgullo, contra la altivez. La palabra de Dios nos advierte que la caída precede a la altivez. Amén. Y Dios no se agrada, amén, ni se complace, ni podemos impresionarlo con lo que somos o con lo que tenemos o con lo que hacemos. Nada de eso impresiona a Dios. A Dios le impresiona la fe, la humildad, la obediencia, la fidelidad. Aleluya. Esas son las cosas que impresionan al Señor. Esas son las cosas que Dios honra y respeta y premia para la gloria de su nombre. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos advierte en el Nuevo Testamento con respecto a estos asuntos. Veamos en el Nuevo Testamento, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Le dice a su hijo Timoteo, el apóstol Pablo, versículo 16 del capítulo 2, mas evita palabras y vanas palabrerías, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Se evita, dice el apóstol Pablo,
No te involucres en vana palabrería. También, si vamos un poquito más atrás en Filipenses capítulo 3, verso 7, oiga lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa seón? Basura acumulada, bendita, vanas palabrerías, palabras profanas. Amén. Contiendas que no conducen a nada. Dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas están para mí, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Amén. El conocimiento máximo y pleno es el conocimiento del Hijo de Dios. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros, por creernos también ricos espirituales o por creer que lo tenemos todo o lo sabemos todo, no recibimos nada de parte del Señor? En Lucas capítulo 1 el Señor dijo: a los hambrientos colmé de bienes y a los ricos envié vacíos. En el capítulo 12 de Romanos, la palabra de Dios nos insta a ofrecernos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento vemos cómo cuando se ofrecían los sacrificios, amén, el sacrificio era quemado en el fuego santo, en el altar. De igual manera, nosotros debemos ofrecernos en sacrificio para que el fuego del Espíritu Santo consuma todo orgullo, para que el fuego del Espíritu Santo consuma toda basura acumulada en nuestra mentalidad, en nuestro razonamiento, para que el fuego del Espíritu de Dios, amén, nos consuma y podamos ofrecernos nosotros como sacrificio vivo al Señor para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Es decir, nuestro orgullo, nuestra hinchazón, amén, y lo que nosotros pensamos que somos o creemos, debe ser completamente quitado de nuestro ser para poder agradar a Dios y para poder ser conducidos por medio del Espíritu Santo y de su palabra a una tierra abundante. Entonces, hermano amado, esto no se trata nada más de ir a la iglesia, esto no se trata nada más de tener Biblia. Amén. La vida abundante es una conquista. Esto se trata de que el hombre restaurado. Por eso es que la generación que nació en el desierto fue la que entró a la tierra prometida, no la generación que salió de Egipto. ¿Por qué razón? Porque nunca fueron buenos adoradores, nunca pudieron agradar a Dios. En 1 Corintios 10 dice claro que la razón por la cual quedaron postrados en el desierto fue porque de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Entonces esto se trata de agradar a Dios. Amén. Esto no es religión, es un estilo de vida. Amén. Entonces el razonamiento humano, los dogmas, los argumentos que yo tenga metido en la mente me van a estorbar para ser bendecido. El orgullo es algo que Dios resiste. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, amén, y da gracia a los humildes. El orgullo es algo que me va a estorbar, me va a impedir entrar en una vida de bendición, en una vida abundante. Son cosas contra las cuales debo pelear voluntariamente, vencerlas con el poder del Espíritu Santo, porque de lo contrario lo que voy a conocer es un evangelio de desierto y esa no es mi heredad. Lo que voy a conocer es una vida de miseria, eso no es mi heredad. Al decir miseria no nos referimos a lo material nada más, porque yo puedo tener cosas materiales y aún así tener una vida miserable. Amén. Lo explica, amén, el Señor en el libro de Apocalipsis, cuando dice: tú que crees que eres rico, no sabes que eres pobre, eres el más pobre de todos. Tan pobre eres que estás hasta desnudo.
O sea, tenemos que entender, amén, que es el Señor el que nos va a llevar a la vida que anhelamos para la gloria de su nombre. En conclusión, Israel no habría entrado a la tierra de Canaán si Dios no le hubiera dado la promesa. Amén. Y si Dios no hubiera intervenido para que sus enemigos fueran vencidos en su nombre, igual que nosotros. Nunca vamos a entrar a una vida abundante sin la intervención de Dios. La gente de la Biblia era gente ordinaria, como nosotros. Y pasó de una vida ordinaria a una vida extraordinaria porque Dios intervino en sus vidas. Nosotros vamos a entrar de una vida ordinaria a una vida abundante por la intervención de Dios en nuestras vidas y por el poder del Espíritu Santo para vencer todo obstáculo, todo impedimento y todo enemigo que se cruce en nuestro camino para la gloria de su nombre. Israel no habría entrado a Canaán si no hubiera actuado. Amén. Y en el nombre del Señor hubiera vencido, destruido a sus enemigos. De igual manera nosotros entramos en la vida abundante cuando vencemos en su nombre a nuestros enemigos que Él ya entregó en nuestras manos y cuando actuamos en fe. Aleluya. Y bajo la instrucción que Él nos da en su poderosa palabra. Nuestra herencia es una vida abundante, mi amado hermano. Amén. No es una vida de miseria, no. Dios nos sacó de una vida de miseria para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Pero hay que vencer todo obstáculo, todo impedimento, toda dificultad, todo enemigo. Nuestros mayores enemigos están en nosotros, no afuera. Tenemos que vencer, amén. Tenemos que pelear contra ellos, erradicarlos, destruirlos totalmente, para que podamos con toda libertad caminar bajo la alianza del Espíritu de Dios, bajo el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo, hasta tomar posesión de nuestra heredad para la gloria de su nombre. Amén. Hagámoslo. Amén. Hagámoslo. Si lo hacemos, podemos. Hagámoslo para la gloria de su nombre. Oremos esta preciosa tarde. Ahí donde está, acompáñeme, mi amado hermano, a hacer una oración. Invitamos a todo aquel que no conoce al Señor, amén, a rendir su vida a Cristo, a recibir esa herencia, salir de la esclavitud del pecado, de sus consecuencias, a ser aceptado en la sagrada familia de Dios y a recibir la herencia de una vida abundante en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu presencia, por tu palabra, por la herencia, Señor Jesús, que tú nos has concedido. Pedimos, Señor, que nos ayudes a tener la fe, la obediencia, a actuar conforme a tu mandato, a actuar conforme a tu palabra, a entrar en guerra, Señor, contra el orgullo, contra el razonamiento, a apartarnos, Señor, de los territorios prohibidos, a no enredarnos en las pequeñeces que no tienen importancia en la vida, que lo único que nos hacen es robarnos energía y tiempo, a no tocar lo inmundo, a no tocar el pecado, Señor, a no tocar la degradación moral, a no caer, Señor, en inmoralidad, a no tocar la inmundicia, la idolatría, la fornicación, el adulterio, que nos van a impedir entrar en esa tierra que fluye leche y miel que tú nos has prometido. Oramos, oh Señor, que todo pueblo tuyo, que todo hijo tuyo tenga el poder, la libertad, la gracia, la fe y la unción de poder avanzar, Señor, constantemente hasta cruzar el Jordán y entrar en una tierra que fluye leche y miel, la vida abundante, que es nuestra herencia como hijos tuyos. Te damos gracias por esa promesa, te damos gracias por esa bendición
Nos comprometemos, Señor, a caminar en obediencia delante de tu presencia para poder tomar posesión de esa heredad para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Tengo una semana muy próspera, muy bendecida. Sigamos en esa travesía hacia la tierra prometida, hacia la vida abundante que el Señor nos ha heredado. Amén. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Saludos y bendiciones. Amén.